Bueno, vamos a tratar de encarar algunos primeros ejercicios de integración eléctrica 1 con, bueno, los primeros conceptos que estuvimos viendo el otro día, que son leyes de Ohm, ¿no? La relación entre la tensión, la corriente y la resistencia de un circuito, y algunos primeros ejercicios de las leyes de Kirchhoff, ¿no? La conservación de la carga y también la conservación de los potenciales o la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, voy a compartir la pantalla, así vemos todos exactamente qué es lo que estamos resolviendo. Tenemos entonces esta primera configuración de circuitos eléctricos, ¿sí? Y entonces dice, considere el circuito de esta figura, ¿sí? La corriente a través del resistor de 6 ohm es de 4 amperes, en el sentido en el que se indica, ¿sí? Y te pregunta entonces en ese caso, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser cuáles son las corrientes a través de los resistores de 25 y el de 20 ohms? Y yo le agregaría también una pregunta más que me parecería tal vez interesante, es entender cuál es el valor de la tensión efectiva E, la tensión que tenemos acá en esta batería, que si bien no nos la dice, implícitamente uno la podría calcular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este tipo de circuitos que nos puede empezar a ayudar a nosotros a entender cómo es que funcionan estos circuitos eléctricos? Siempre que uno tenga una, un circuito con una sola forma, lo podemos simplificar y asociar resistores, ¿sí? De una forma de que me queden más cómodos o que pueden... ¿Qué resistores están, si tenemos alguna idea, ¿no? ¿Qué resistores están en serie o en paralelo, algunos que pueda asociar rápidamente? Hola. Que, Hola Julián. dale, Si dale, yo comentalo. sumo si yo sumo los resistores, yo sumo en paralelo los resistores de 8 y 6 ohm, me queda en serie con el de 25. Después cuando sumo el paralelo 1 con el resistor de 25 me queda en Correcto. paralelo con el de O 20. sea, lo importante es ir viendo algunas primeras topologías para ir entendiendo qué resistores están en serie y qué resistores en paralelo. En este dibujo está muy claro, ¿sí? Cuáles son los que están en paralelo, y vos muy bien lo dijiste, ¿sí? Básicamente esos dos resistores, el de 6 y el de 8, están en paralelo, y eso está en serie con el de 25. Correcto. Y después, una vez que yo asocie esos dos resistores, podría ponerlos en paralelo con el de 20. Entonces, perfecto. Eso es lo que uno puede hacer. Después les traje una figurita un poco más complicada en algunos de los otros problemas para que vean algunas tal vez ilusiones ópticas que nos hacen nos hacen caer en alguna pequeña trampa. Entonces, bueno, la primera opción que nosotros tenemos para encontrar el resistor, llamémoslo resistor paralelo, ¿no? Es que nosotros podemos hacer, para encontrar dos resistores en paralelo, van a ver la ecuación que podemos hacer la multiplicación de los dos resistores dividido la suma de ambos resistores. ¿Esta ecuación la conocen? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, Mm. el producto Es lo más dividido la cómodo que suma. nosotros tenemos para hacer suma de resistores en paralelos. También está la otra opción, que es la inversa del resistor total, es la suma de las inversas de los resistores parciales. O sea, acá sería 1 sobre el resistor en paralelo, tiene que ser igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 8. Pero bueno, siempre que vos tengas solamente dos resistores en paralelo, esta es la mejor ecuación que uno puede utilizar para hacerlo. Entonces me quedaría hacer 6 por 8, dividido 6 más 8, 6 más 8 es 14, o sea que básicamente 6 más 8 es 14, ¿no? Sí, 6 más 8 es 14.
Básicamente tengo que ese resistor es un resistor de 3.42, o sea, la primera resistencia en paralelo que tengo. Lo voy a hacer directamente con texto, que es más sencillo para estas cosas hacerlo de esa forma. Entonces, este resistor paralelo, 3.42 ohms directamente. Buenísimo. Hagamos un redibujo. A mí me gusta mucho ir redibujando siempre los circuitos eléctricos, porque ir redibujando los circuitos eléctricos me va permitiendo a mí ir encontrando algunas de las nuevas magnitudes que tenemos. Ese sería el resistor en paralelo, ese sería el de 25 ohm, y todo esto estaría en paralelo con el otro y una nueva, o la fuente de tensión. Y entonces ahí ya lo simplifiqué bastante mi circuito. Esta es resistencia en paralelo, básicamente, que nosotros armamos. Este vale 25 y este otro resistor que tenemos acá, ¿sí? Para nosotros vale 20 ohms. Bueno, igual fíjense que lo que me está preguntando a mí el circuito, o lo que me está preguntando a mí que si bien podría yo encontrar la resistencia equivalente de todo este sistema, fíjense que al no conocer la fuente de tensión, tengo que ir haciendo algunas otras leyes o aplicando algunas otras leyes para ir tal vez calculando, ¿sí?, lo que me están pidiendo. Que lo que me dice es cuáles son las corrientes a través de los resistores de 25 y de 20 ohm, ¿no? Este dato de asociar y encontrar la resistencia equivalente me va a llevar a un camino bastante nulo, ¿sí? Lo hacemos rápido, si les parece. Fíjense que la resistencia en paralelo, esta de 342 con la de 25, las puedo asociar, como bien dijeron ustedes, en una nueva resistencia, y eso en un paralelo, acá, junto con la tensión, o con la fuente de tensión que teníamos antes. Hagamos los cálculos en particular. 342 más 25, eso haría que esta resistencia que esté acá valga 28.42, porque recuerden que las resistencias en serie, ¿sí? Vamos a ponerle RS si quieren. Recuerden que las resistencias en serie se suman directamente, sería R1 más R2 en este caso. Es la operatoria que estoy tratando de hacer. ¿No? Y después esto me quedaría en paralelo, ¿sí?, con la otra resistencia que yo tengo acá que vale 20 ohms. O sea que si yo quisiera encontrar la última resistencia equivalente, tendría que armar la resistencia equivalente otra vez como la multiplicación dividido la suma. O sea que podría encontrar, si yo quisiera, esta última resistencia de este circuito, que sería la resistencia equivalente del mismo. Pero van a ver que no me devuelve mucho, ¿sí?, esta resistencia equivalente. O sea que si yo quisiera hacer la resistencia equivalente, estas dos están en paralelo, o sea que básicamente sería la multiplicación y la suma, o sea, es 28.42 por 20 dividido 28 más 20 sería 48.42. O sea que esa resistencia equivalente vale 11,73. O sea, la resistencia equivalente final, 11.43 ohms. Pero al no conocer yo la tensión de la fuente, no puedo calcular esta corriente total del circuito y no la puedo ir separando, ¿sí?, para encontrar las corrientes parciales dentro de este circuito. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que podamos hacer para encontrar las corrientes parciales? Y entonces, Sí, ¿quién lo dijo? ¿Manuel o alguien? yo, sí, Dale. sí. A ver Yo qué. lo que haría es, como tengo como dato, ¿no?, que sobre la resistencia de 6 ohm circula una corriente de 4 amperes, calculo esa tensión. Después sé que esa tensión es la misma que la resistencia de 8 ohm, y después, ahí teniendo esa tensión, calculo la corriente de esa resistencia. Si te parece, lo hacemos parcial. Entonces, vamos a explicar Dale, esa parte que es lo que está diciendo acá Manuel, que está completamente en lo correcto. Al estar los dos objetos en paralelo, ¿sí?, la resistencia de 6 y la resistencia de 8, nosotros lo que sí o sí tenemos es que la tensión de 6
es igual a la tensión de 8, sí o sí. Y entonces yo puedo asociar, ¿sí? A través de la ley de Ohm, recuerden que era lo que nos decía la ley de Ohm dentro de nuestros problemas, ¿sí? Ohm nos permitía relacionar, ¿sí? La tensión de cualquier elemento resistivo o cualquier elemento lineal, ¿sí? Básicamente con un parámetro que se llama resistencia y la corriente que circula, ¿sí? En ese parámetro. Entonces, fíjense que a partir de eso yo puedo encontrar que 4 amperes por los 6 ohms, ¿sí? Que tengo en la primera parte, tienen que ser iguales sí o sí a la corriente que circularía por la I8, llamémosla, en ese caso, ¿sí? La corriente que circula por la resistencia, por los 8 ohms que tengo de resistencia ahí. Recuerden que sí o sí, las tensiones que hay dentro de mis circuitos que yo tengo ahí, siempre la corriente eléctrica circula desde más a menos, o sea que yo acá tengo el positivo de la caída de tensión en la resistencia y lo mismo me sucede para la corriente que voy a tener por acá, ¿sí? Más a menos, y que además, entonces, la corriente que va a circular en la resistencia de 8 ohm sí o sí va a tener ¿qué dirección? La misma. De positivo a negativo. De positivo a negativo. Esa sería la corriente, ¿sí? Básicamente esta corriente que estábamos armando, que la llamamos I8. La llamamos I8 simplemente como para entender a qué nos estábamos refiriendo. Entonces, fíjense que de esta misma ecuación del paralelo, lo que nosotros podemos hacer es despejar cuánto vale esa I8, ¿sí? Fíjense que esa corriente I8 va a ser este producto, 4 amperes por 6 ohm, dividido básicamente 8 ohm. Hacemos este calculito y lo obtenemos. 4 por 6 creo. dividido 8. ¿Cómo? No, que lo había hecho 2 o 3, nada más. Sí, cualquiera. Ah, gracias. Buenísimo. Bueno, tenemos que esa corriente vale, entonces, como bien dijeron ustedes, 3 amperes. Lo tenemos acá. 3 amperes. Y 8 igual ahora 3 amperes. Perfecto. ¿Qué podría aplicar entonces ahora, díganme ustedes, para entender... Decíamos entonces, dale. Sumo I6 más I8 y me va a dar la corriente que sale del nodo. Y ahí calculo la tensión con esa corriente de la resistencia 25. Lo que aplicaríamos entonces es la ley de corrientes de Kirchhoff. A mí me llevó como 3 años aprender a escribir Kirchhoff con 2 H's y 2 F's. Entonces, lo que estamos planteando básicamente en esta ecuación es que la sumatoria de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes dentro de cualquier nodo. El nodo que estamos viendo en particular nosotros dentro de este circuito es este nodo que nosotros tenemos acá, ¿no? Las dos corrientes ingresan acá, ¿sí? Y son las dos mismas que ingresan acá, o sea, la corriente que yo tengo en la parte de 25, llamémosla I25 si nosotros lo queremos ver desde ese lado, esta corriente que yo tengo acá, sí o sí, como forma parte de la misma entrada y de la misma salida de esto, yo podría armar como un gran supernodo ahí, concepto que vamos a ver más adelante, esta corriente que nosotros estamos llamando I25 ahora, tiene que ser igual a la corriente que está ingresando a ese nodo desde acá. Y desde acá, ¿viste? ¿No? La corriente circula desde acá, uy, me quedo para el revés. Ahí está. Esa corriente que haría este rulito, básicamente, también sería la misma I25, ¿sí? Y entonces, como dijeron ustedes, la sumatoria de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Por ende, ¿sí? I8 más I6 tiene que ser igual a I25, ¿sí? Y entonces esto me daría a mí 4 amperes más 3 amperes, y esto son 7 amperes. Respuesta que nosotros podemos encontrar acá, esto vale 7 amperes. Perfecto, entonces encontramos una de las dos corrientes dentro de nuestro circuito, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer ahora para encontrar entonces tal vez la corriente, bueno, la corriente La por la tensión. de 20?
La, Aplico ley de Ohm con la resistencia de 25 y la corriente de 7 y como es la misma tensión que la de 20, Ojo. si están en paralelo. Lo que estaría en paralelo con la de 20 es esta resistencia serie total, ¿no? La yo de lo que Bueno, haría, la de Julián, 25 sería la de 28. Claro, la de 25, lo que podemos hacer son dos cosas. Si queremos, podemos ir a este circuito que nosotros tenemos acá, en donde tenemos esta resistencia en paralelo que valía 3,4, valía esto, ¿no? Si no recuerdo. Vamos a chequearlo. Sí, sí, 3,4. 3,4. Gracias. Y entonces, acá sí podríamos hacer esto que decía Malena, ¿puede ser? Malena, creo. Sí. Que lo que podría hacer es sumar las dos caídas de tensiones en estos dos resistores y esa tensión total de estos dos resistores en serie sí va a ser la misma tensión del resistor de 20, ¿sí? Esa es una de las opciones que tenemos para realizar. O a usarla con esta resistencia serie total de la rama que nosotros ya fuimos calculando. O sea, si uno va teniendo más herramientas a la hora de visualización, fíjense que nosotros fuimos construyendo el circuito equivalente comprimido, me gusta a mí, y uno tiene que tener esa habilidad de poder ver las distintas magnitudes en el circuito completo y ver cuáles de esas magnitudes son las que nos están representando acá en estos circuitos distintos. O sea, yo sé que básicamente en este circuito que yo tengo acá, esta corriente es la corriente I25, porque es la corriente que circula total. Esta corriente que tengo ahí es I25 que vale 7 amperes. Y entonces podría calcular la tensión directamente usando esta resistencia o podría hacerlo dentro de estos dos circuitos parciales y calcular las caídas de tensión. O podría calcular la caída de tensión en 6 más la caída de tensión en 25 y sumarlas, o la de 8 más la de 25 y sumarlas. Todas esas multiplicidad de opciones nos la da entender cómo funcionan los circuitos eléctricos. Y si vos tenés más multiplicidad de opciones, vas a poder resolver los circuitos eléctricos de una forma correcta o de una mejor forma. Mientras uno más herramientas tiene, mejor va a poder irlos resolviendo. Voy a ir borrando algunas de las cosas que algunos de ustedes están escribiendo porque no está, para que les quede después prolijo, aunque sea esto. Bien, entonces, a mí lo más sencillo me parecería agarrar esta caída de tensión, pero hagámoslo de las dos formas, así les queda a ustedes, ¿sí? Guardado directamente. Entonces, lo que dijimos fue lo siguiente, yo puedo sumar estas dos caídas de tensión, ¿sí? Este más menos y este más y este menos, ¿sí? O solamente, Cristian, si vas a estar haciendo algo, no tengo problema, pero no dibujes innecesariamente. Buenísimo. Entonces, caídas de tensión las vamos escribiendo y después las reemplazamos directamente con las ecuaciones que corresponden directamente. Entonces, la caída de tensión en la resistencia 3.4, llamémoslo así, o vamos a llamarlo así, caída de tensión en la resistencia paralelo, más la caída de tensión en la resistencia 25, tienen que ser iguales a la caída de tensión en la resistencia de 20 ohm. Eso es lo que nosotros sabemos de las ecuaciones anteriores. Entonces, calculemos esas caídas de tensión, ¿sí? La caída de tensión en la resistencia en paralelo va a ser 3.4 ohms por la corriente que circula por ahí, que son 7 amperes, más 25 ohms por los 7 amperes, y esto es igual a la caída de tensión en 20, ¿sí? ¿Alguno tiene hecha la cuenta, básicamente? Si no lo hacemos. 3,4 por 7, esto a mí me da 23.8, 23.8 volt, más 25 por 7, 175 volt. 198 volt. 198 volt. 198.8 volt. ¿Alguna parte que haya quedado, ¿no? ¿En alguna parte? ¿Alguien que se haya quedado en el medio de algo? Una vez que nosotros tenemos esta tensión,
¿sí? Lo que nosotros podemos volver a hacer, como bien dijeron ustedes, si tenemos esta tensión, ¿sí? Que es la tensión de la fuente, podemos directamente calcular cuánto vale la corriente, ¿sí? Que circula por mi resistencia de 20. Esa corriente, básicamente, que tengo acá, ¿sí? Es lo que vamos a llamar corriente I sub 20. ¿No? Siempre, si yo tengo la polaridad más menos acá, por cómo está armado este circuito, tendría que tener la misma polaridad, ¿sí? Acá abajo, o sea, este sería el más de la resistencia y este sería el menos de la resistencia, y con la ley de Ohm nosotros podemos relacionarlas también básicamente a la corriente. Entonces la corriente que circula por 20 va a ser la tensión de la resistencia 20 dividido esa resistencia 20. O sea que la corriente 20, si dentro de mi circuito, van a ser estos 198.8 volt dividido 20 ohm. Lo teníamos, 198 dividido 20. Y me da acá 9,94. Amperes. Si nosotros quisiéramos entonces calcular la corriente total de mi circuito, ¿sí? Y total va a ser igual a la suma de las dos corrientes, obviamente. Va a ser la corriente 20 más la corriente que circula por la rama de arriba, que la llamamos I25, me parece. La teníamos desde antes, o sea, es la misma que circula por esa corriente, o sea que yo estaría calculando, en ese caso, la corriente que circularía desde la fuente hacia arriba, hacia el supernodo que nosotros tenemos ahí. Recuerden que los nodos que nosotros marcamos sería este nodo ahora y este nodo que nosotros tenemos ahí, y esta que tenemos acá, para nosotros es la corriente total que tenemos dentro de nuestro circuito, y la corriente total básicamente es 7 más 9,94, 16,94. ¿Alguno tiene algunas más o menos preguntas de qué es lo que... Algunos tienen física. 14. Perfecto. ¿Se entendió este ejercicio, más o menos? Sí, yo tenía una consulta. Yo estoy en la clase de los lunes, o sea que esto todavía lo vamos a ver dentro de 2 días. Más o menos tengo una idea porque soy técnico eléctrico del secundario, pero Correcto. no me acordaba exactamente cómo era el tema. ¿Es positivo? ¿Entra por el positivo la corriente en la resistencia y sale por el negativo? ¿Esa siempre es la convención? Claro, en verdad tiene que ver con que a nuestro circuito, uy, ya estoy quemado la gorra. Voy a dejar de mostrar la pantalla un segundito para hacer como un pequeño experimento. Ah, vos estuviste con nosotros el año pasado, ¿puede ser? Yo no cursé, estaba inscrito, pero no cursé el año pasado. No terminaste la cursa, solamente química. No, ni siquiera la empecé, terminé solamente cursando química el año pasado. ¿Pero no viniste a algunas clases? De integración eléctrica. Si fui, habré ido a 1 o 2 nada más, tal vez. Sí. O sea, la corriente eléctrica sigue el mismo patrón de circulación que el resto de las energías dentro de nuestro universo, ¿no? Cuando vos tenés algo caliente y algo frío, ¿no? Cuando vos tenés algo caliente, por ejemplo, y el resto del medio ambiente que está más frío, vos intuitivamente entendés que eso se sigue calentando o que la energía circula desde el objeto más caliente hacia un objeto más frío. Claro, circula del objeto más... Va a perder calor, digamos. Claro, o sea, el calor va a fluir desde el lugar más caliente hacia el lugar más frío. La corriente eléctrica opera bajo el mismo principio, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con esta lapicera. Gravitatoria, ¿ya hiciste física 1 más o menos? ¿O tenés idea, me imagino? Un poco, sí. Claro, si yo tiro esta lapicera, o la suelto, más que decir tirarla, la suelto, ¿vos pretenderías que esto vaya hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, con la fuerza del campo gravitatorio. Claro, hacia abajo, ¿no? Sí. Eso quiere decir que los lugares que están cada vez más altos tienen cada vez energía más alta, ¿sí? Y los lugares que están más bajos con referencia al mar tienen energías más bajas. Por eso siempre la gravedad opera en ese sentido, ¿sí? De llevar los objetos desde un lugar energético
más grande, más alto, hacia un lugar energético más bajo. Por eso construimos embalses nosotros, para agarrar la energía gravitatoria de un lugar más alto, ¿sí?, a un lugar más bajo. Y lo mismo sucede con la energía eléctrica y el potencial eléctrico. El potencial eléctrico sería lo que a nosotros nos da una intuición, más que una intuición, nos da la certeza de qué lugar tiene más energía dentro del circuito eléctrico, y por ende la corriente eléctrica siempre circula desde donde hay más energía hacia donde hay menos energía. Por eso es una de las convenciones eléctricas que utilizamos, ¿sí?, de que la corriente eléctrica entra por el positivo y sale por el negativo. Digo entra y sale porque es la palabra que utilizaste. Sí, a mí sí, me gusta circula en que realidad. la corriente siempre circula desde donde hay más energía hacia donde hay menos. Claro. Está bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Julián, con respecto a la resistencia, que la otra vez estabas hablando con un chico, cuando dijiste que los antiguos cables que eran macizos, ¿no? Con un área maciza, una sección maciza de cobre, eh, cuando vos dijiste que tenía menor resistencia, ¿por eso admite mayor corriente? Claro, exactamente por esa misma razón. O sea, que tenga una menor resistencia, lo que quiere decir es eso, que a la misma cantidad de sección, ¿sí?, sección, al tener mayor sección efectiva, deja pasar mucha más corriente el cable ese. O sea, lo puede soportar sin sobrecalentarse. En verdad, lo que más te daña al cable, o que te limita al cable, no es la resistencia propia, sino que lo que limita al cable es la temperatura a la cual va a estar trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés un cable que tiene poca sección, entonces va a operar como una resistencia a eso, disipando energía hacia el medio ambiente y elevando su temperatura. Esa energía que disipa el medio ambiente, con lo primero que se va a encontrar es con el aislante del XLPE o el aislante que vos tengas, es a lo que va a estar sometido a esa diferencia de temperatura. Si vos tenés 20 grados de temperatura ambiente y tu cable está a 60, tenés básicamente ahí una diferencia de temperaturas de 40 grados, y que va a estar, el calor va a estar circulando así radialmente hacia todos lados, hacia afuera. Y lo que te va a estar haciendo es constantemente dañándote, el calor te va a dañar el aislante a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Seguramente has visto cables viejos en algún momento, ¿puede ser? ¿Hiciste alguna vez alguna reparación de alguna casa o algún cable que haya tenido mucho uso? Sí, sí, lo he visto. Y bueno, una de las preguntas es por qué se ha sustituido, ¿no?, el ¿El cable? cable macizo por... Porque bueno, lo que en verdad entonces te pasa, termino la idea del aislante. El aislante entonces se va resecando y se van agrietando. Y cuando a vos te queda una grieta dentro del cable, queda el campo eléctrico que vos tenés adentro de tu cable casi en contacto con las chapas y el caño que vos tenés. O sea, es casi, no tenés un aislante y entonces tenés 220 volts entre esos dos lugares. Tal vez si un pelito se sale, se rompe o algo, o vos tenés una sobretensión, puedas tener una descarga a tierra, ¿sí?, a través del cable ahí, hacia el cañero. Entonces, ese es el peligro de, básicamente, de tener cables con muy alta resistencia, que básicamente te van rompiendo los aislantes de los conductores. ¿Por qué se fueron cambiando los cables? Bueno, básicamente porque, no sé si te pasa, pero vos ahí ves que hay una guitarra ahí hay un toma también. Ese toma está siendo alimentado por un cable de esos de sección fija, sólida. Y lo que pasa es que es un cable muy duro. O sea, vos tenés distintos tipos de cable, o sea, al cobre nunca se hacen cables de cobre 100%, sino que se los va, con los pelos, lo que vos vas teniendo es distintas maleabilidades. Este, que es un cable de una computadora, fíjate que es muy maleable directamente y vuelve siempre a su posición y a su... Bueno, no tiene como memoria de hacia dónde vos lo doblaste. Y a medida que vos lo vas haciendo más sólido el cable o haciéndole pelos más gruesos, ¿sí?, el cable
o hasta llegar al final, donde es un solo pelo, el cable contiene toda la memoria. Y entonces, al contener toda la memoria, ese cable me quedó atrapado en ese cañero y yo no lo puedo tirar porque quedó atrapado con el resto de la instalación eléctrica. Entonces, se lo fue reemplazando los cables sólidos por dos razones. El aislante que tenían antes, que es un aislante, si mal no recuerdo, o por lo menos el que yo tengo ahí, creo que es de papel y aceite. O sea, papel y aceite, que deben tener Cables como... de tela viejos, ¿no? Claro, los cables de tela viejos, tela no era papel. Cables de papel había algunos, tal vez creo. De tela y aceite, y bueno, eso está ahí. Y si yo lo someto a mucho, tal vez puedo correr riesgo de que la instalación se vaya encendiendo fuego, porque la tela con el tiempo va perdiendo sus propiedades, que era lo que comentaba, y es más ignífugo que cualquiera de los cables del tipo XLPE. Entonces... Claro, piel de serpiente le llamaban, ¿no? Sí, piel de serpiente, porque tiene esa forma, básicamente. Uno se los va encontrando en las instalaciones eléctricas más viejas, esos cables, y bueno, va a haber que ir cambiándolos con el tiempo. De hecho, algunos grupos electrógenos donde está la parte de la unión estrella tienen todavía ese aislante. Y sí, hay instalaciones viejas todavía. Y bueno, a medida que uno va reponiendo las instalaciones y haciéndoles nuevos mantenimientos, esos cables hay que cambiarlos y poner cables nuevos directamente. Pero por esa razón, básicamente, lo fuimos cambiando. La primera, yo creo que tiene que ver con el tipo de aislante que utilizaban en ese momento. Y la otra es la maleabilidad de los cables, porque esos cables para sacarlos tenés que desarmar, no es que podés sacar un solo cable, tenés que desarmar toda la instalación directamente para poder sacarlos. No sé si te encontraste alguna vez con algún cable de esos, pero la maleabilidad es muy poca y es muy difícil sacarlos. Claro, y además pensar que si tenés un cable de 70 milímetros, no es lo mismo uno flexible No, que imagínate uno. cables, Imagínate que el de 70 te cuesta malearlo, imagínate el de si sí. fuera de sección maciza. No, y capaz que es imposible. Un cable de 70 sólido, tal vez es un cable así, no sé, será un cable así, ponele. Eso sólido, capaz que no lo podés tocar, viste, directamente. O sea que la razón fundamental por la que fuimos construyendo los filamentos dentro de los cables fue esa, la maleabilidad de los mismos. Sobre todo para las instalaciones que uno las tiene que mandar por ductos, por cañeros, por bandejas, y necesitas hacer recorridos. De hecho, si vos tenés que hacer una instalación en cables trifásicos, ponele a la salida de un transformador o a la salida de un generador, ¿sí? Si vos ponele que para hacer una cuenta rápida, en verdad hay que hacerla más específica la cuenta, pero ponle que vos tendrías que poner un cable de 180, ¿no? En vez de poner un cable de 180, te conviene poner 3 cables de 60, ponele, o bueno, 2 de 90, pero 90 ya también es una sección más complicada, pero yo pondría 3 cables en paralelo de mucha menor sección, que sean mucho más maleables y más manejables, y sobre todo con los terminales también, porque poner terminales grandes no es una operatoria sencilla, es lo que va a hacer que uno vaya eligiendo cada vez secciones más chicas y cables más maleables para hacer instalaciones. Simplemente porque tal vez te sale un poco más caro con respecto a los materiales, pero cuando vos tenés en cuenta materiales más mano de obra, ahí están mucho más equiparados los precios, ¿no? Porque si a vos poner un cable de 180 te lleva un día de trabajo entero y tenés que hacer 3 cables, o sea, te lleva 3 días enteros, capaz que poner cables de 60 te sale mucho más barato en tiempo de mano de obra porque es mucho más trabajable directamente eso. Es verdad, es más, se lo puede ver en los transformadores que hacen eso, en vez de Sí. la corriente le da, como decís vos, un cable de 180, ponen 2 de 60, hacen la equivalencia para que la corriente entre la suma de los dos sea la que reemplazaría el cable ese. Y además hay algo que también es que, bueno, hay que hacer un estudio más, pero la disipación térmica de los cables más chiquititos, me imagino yo que como tenés más superficie, por tener 2, tenés más superficie, seguramente tenés mejor disipación de energía térmica, entonces los cables están menos sometidos térmicamente hablando. Perfecto, gracias, Julián. De nada, hacemos otro problemita, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Dale. Los otros días habían hecho como un comentario de
de que la corriente, por ejemplo, no viajaba dentro del conductor, sino por fuera. ¿Puede ser una cosa así? La corriente. No, no la corriente. O sea, O hay puede- algo que vas a, si te interesa, ¿no? Que no es la corriente, sino que la corriente básicamente son electrones que están constantemente vibrando y haciendo este tipo de movimiento vibratorio adentro del cable, ¿sí? O sea, ahora estamos haciendo circuitos de corriente continua, o sea que la corriente circula en un solo sentido directamente. No, no es el efecto pelicular lo que ella está diciendo. Es lo que No, tiene asociado al campo, pero claro, lo que está pasando básicamente es que uno tiene movimiento de electrones en un solo sentido. Y vos, asociado a ese movimiento de electrones, ¿sí? Tenés dos campos que se llaman el campo electromagnético. Entonces, hagamos un pequeño esquemita para entender de qué es lo que estamos hablando. Imagínate que vos tenés, no, voy a hacerlo en un colorcito un poquitito más, a ver si puedo tener algo más humano. Esto será muy así. Imagínate que esto sería un cable, ¿no? no tengo el link del whiteboard, sino Espera que entonces te muestro. Lo pegué en el Slack. Siempre yo antes de arrancar la clase, por si alguno quiere hacer cosas. dale, ahí mismo. Pero igual comparto la Ah, pantalla. ahí lo mandaron. Esta es la sección del cable, ¿correcto? Y tu sección del cable, ¿sí? Tenés la corriente como si fuese entrante, o sea, yéndose hacia adentro de la pantalla. Vos lo que estarías viendo es la parte de atrás de los vectores. Vectores, me imagino que viste algo ya Y en... es el punto o la flecha, depende si está entrando. Claro, vos tendrías la corriente eléctrica circulando en ese sentido. Como vos tenés un cable con corriente eléctrica, lo que vos tenés ahí adentro es un montón de, ¿cómo decirlo ahí? Vos tenés todo el cable sometido a una tensión directamente. O sea, hay un montón de carga eléctrica dentro de ese cable y esa carga eléctrica lo que genera es lo que se llama un campo eléctrico. Hacia afuera vos vas a tener un campo eléctrico saliente así. Seguramente lo viste en muchas fotos, tal vez de forma de campos eléctricos. No sé si lo viste alguna vez eso de esta forma. Sí, de manera radial o también. Claro, de manera radial. Y después vos tenés asociado a este campo eléctrico lo que se llama un campo magnético. El campo, voy a escribir una letra para que se entienda que esto es E, genial. El campo eléctrico, la letra que se utiliza en general es la letra E. Y después, de la misma forma que vos tenés la circunferencia del cable, vos tenés lo que se llaman las líneas de campo, líneas de campo magnético, que están por afuera. Sí. O ¿Correcto? flujo magnético, Que ¿no? sería, claro, similar al campo magnético terrestre, por decirlo así. O sea, las líneas de campo magnético tendrían una dirección, en este caso las líneas de campo magnético, estas se llaman B, las líneas de campo magnético, ¿sí? Y esas líneas de campo magnético, para que tengan sentido en nuestro caso, ¿sí? Tendrían que tener esta dirección, es en este sentido, es en el cual, bueno, no me sale bien la flecha. Ahí está. En este sentido tendrían la dirección de los campos magnéticos hacia abajo, ¿sí? Como si fuese el polo norte acá y acá el polo sur de ese Puede, cable. puede ser Y que, porque ahora me estoy acordando, puede ser que el vector siempre está a 90 de la corriente, una cosa así era. el vector de Poynting es o sea, esto lo vas a ver tal vez no sé si te lo van a explicar alguien en física 2, pero Recchini en teoría de los campos te lo va a explicar. Básicamente, el vector de Poynting, o sea, lo que transporta la energía en el campo electromagnético no son los electrones. O sea, si bien uno lo explica así, son una partícula que la inventó, o sea, no sé si la inventó o la descubrió, se llama Albert Einstein, el que lo descubrió, se llaman fotones, y es la partícula con la que se mueve la luz, básicamente, ¿no? Es una de las partículas que es la que interactúa con el campo electromagnético, es el campo electromagnético, básicamente. Y entonces, los fotones interactúan entre los protones y los electrones, sosteniéndolos juntos directamente. Pero cuando interactúan a través del campo electromagnético, por afuera, o sea, cuando vos lo ves y haces un análisis, los fotones son los que están yendo en una dirección igual a la de la corriente, pero por afuera del cable. Eso es lo increíble, tal vez, de la electricidad, que es que la energía, o sea, los fotones están yendo a través de las intersecciones de estos dos campos
¿sí? En el mismo Sí. sentido que la corriente, pero por afuera del cable, y están viajando, ¿sí? Si ese sería el vector de la velocidad de un fotón, ¿sí? Ujú. Lo voy a escribir con PH, fotón, así, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que básicamente nosotros ponemos cables, transporta la energía, sino que lo transporta la energía es el campo electromagnético alrededor del cable, ¿sí? De un lado a otro directamente. El Es asocia- como, es como que perturbamos la luz, ¿sí? Vos acá tenés un montón de campo electromagnético donde hay un montón de vibraciones, de ondas de radio, de ondas de microondas, de tu señal de celular, de no sé qué. Entonces nosotros tiramos un cable para hacerlo vibrar a eso, a ese campo electromagnético, y movemos energía de un lado a otro directamente usando ese campo electromagnético. Es increíble. Cuando uno lo dice así, claro, es una locura. Gracias. De hecho, ¿sabés por qué razón? ¿Viste alguna vez alguna línea de alta tensión de 500 kilovolt, por ejemplo? Sí, habré visto, sí, sí. Viste que tienen 4 conductores. Sí, O sea, vos tenés 1, 2, así, 3, o las de 200 si querés, ¿no? Las de 200 tienen 2 a veces, o las de 132, bueno, me quedó uno medio así, porquería. Lo que hace esto, básicamente, ¿sabés qué es? ¿qué? Chicos, no, o sea, ahí está. Lo que hace básicamente esto es ir creando una superficie fantasma en donde vos en vez de llevar como si fuese la Como, energía por cada uno de ellos, como la energía viaja en el campo electromagnético, vos estás teniendo más una superficie efectiva para el transporte de energía que tiene que ver más o menos con la circunferencia de los 4 conductores. Entonces, vos lo que estás haciendo con una línea de 500 kilovolt al poner 4 conductores es, en este campo electromagnético que vos estás haciendo oscilar a lo largo de la línea, es tener una sección efectiva mucho más grande y llevando muchísimo menos material, porque fíjate que la sección efectiva tiene que ver con la separación de los 4 conductores, ¿sí? Y no con la sección de aluminio con la cual vos lo creaste al conductor Y- directamente. ¿Pero no interfieren entre ellos de esa manera? ¿A qué te referís? O sea, los campos, por ejemplo, si tienen distintas No, circulaciones. no, termina la idea, por favor. No, que si vos, por ejemplo, trazás como de manera ilustrativa los campos alrededor de cada conductor, si en cierto punto no interfieren entre ellos y se contrarresta. No, no, o sea, sí que tenés una interacción de estos 4 conductores, sí que no es una interacción similar a esta, pero vos tenés esos 4 campos que vos tendrías de cada uno de ellos vibrando a la misma frecuencia y a la misma fase. O sea, no es que la onda en algunos puntos se suma y en algunos puntos se resta y se cancelan por estar en contrafase, sino que si bien vos tenés una interacción de 2 campos, mira, lo podrías ver acá, en Wolfram Alpha podemos ver una simulación de 2 campos, eh, pero como están todos sincronizados esos campos, la transmisión de energía es completa directamente. Entonces, Coulomb Law, y entonces voy a hacer una ley de Coulomb con 2 cargas, Coulomb Law, con 2 cargas separadas 10 centímetros. Ponele que tenés 2 cargas y vos lo vas a entender más o menos la forma que tienen esos 2 campos, o 20 centímetros, vamos a poner ahí. Así sería, viste, la deformación de los campos eléctricos en celeste y vos tenés los campos de tensión eléctrica en verdecito, viste. Cuando vos agregás dos más abajo, tenés como todos esos 4 puntos en donde ves que todo este potencial es muy similar. Toda esta línea que vos tenés acá es todo un Ujú. potencial muy similar. Y cuando vos agregás 4 conductores, esta línea equipotencial crece a todo el centro del conductor también directamente. O sea, 500, a ver si lo podemos ver acá, kilovolt transmission line fields. A ver si tenemos a alguien que haya hecho una imagencita de los campos directamente. A ver si lo tenemos en la intensidad del campo. ¿Ves que acá lo tenés? No, pero esta es la distancia. Y acá tenés la distribución del campo eléctrico, pero de 1, 2, 3, 4.
Acá tenés de 4 algunas distribuciones. ¿Ves que acá debe ser tal vez? No, estos son campos magnéticos. Habría que hacer algo acá, a ver si acá puede ser. Habría que buscar bien alguna imagen de esto también para hacerlo. Pero bueno, es súper interesante el proceso por el cual llevamos energía de un lado a otro en algún de estas formas. Sí, es tremendo. Hagamos otro problema, ¿les parece? Y así no los mareo tanto con materias que son de tercero y de quinto año, que faltan un montón tal vez para que lleguen hasta esa época. A ver, ¿alguien me mandó algo? Buenas. El pizarrón. Profe, ¿estás? Sí, decime. Disculpa, bueno, entré recién porque me quedé durmiendo y me olvidé que tenía clase. Quería saber, disculpen, quería saber si qué ejercicios hay que hacer como para arrancar y eso. Tenés las guías de ejercicios para que vos vayas haciendo, Lara, dentro del aula. Mirá ahí. Pero ¿qué guías? Porque viste que te aparece unidad 1, unidad 2, o sea, ¿qué hay que hacer específicamente de eso de lo que está ahí? Tenés en el Drive, en la carpeta que compartimos entre todos, ahí están las guías de ejercicios, está en la carpeta, creo que es la número 3, y se llama guías de ejercicios. Bueno. Ahí tenés como las guías de ejercicios que Carlos va a ir utilizando para llevar el aula. Yo acá les voy a traer, en general, algunos ejercicios extra directamente. Dale, listo, gracias. ¿Qué quieren hacer? ¿Este ejercicio? ¿O este ejercicio? ¿Alguna preferencia? No, eso no. ¿Ese ejercicio? ¿Este? Ese está bueno. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces. Entonces, lo voy a pegar en el mismo pizarrón que venimos usando, así en otra partecita, y lo agregamos por acá. Este que estábamos acá, perfecto. Buenísimo. Lo primero que hacemos, entonces, es una primera lectura inicial de qué es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Y entonces después vemos de plantear, ¿sí?, algunas de todas esas ecuaciones que en general nosotros utilizamos. Entonces, dice la figura 2612, ¿sí? Un circuito con varios resistores, ¿sí? Muestra un circuito puente, es una construcción muy, muy antigua esta, se llama puente de Wheaton, es una de las primeras formas que tuvimos de medir resistencias eléctricas. ¿Cómo? No, justo dije lo que ibas a decir, de hallar la resistencia eléctrica, con un poco de precisión. Claro, sí. Con un poco de precisión, sí. Ahora ya hay puentes comerciales que hacen otro tipo de mediciones, hay puentes mucho más avanzados, hay uno que se llama un doble puente de Wheaton, hay una inyección de corriente continua que también se puede hacer, o sea, pero es uno de esos métodos tal vez clásicos de medición de corriente que fueron apareciendo dentro de la ingeniería eléctrica. Bueno, la condición de equilibrio del puente es que el producto de las corrientes cruzadas, de las resistencias cruzadas, sea igual. O sea, en este caso no está en equilibrio este puente porque el producto de 1 por 2 tiene que ser igual al producto de 1 por 1. Y en esa condición de esos puentes, básicamente, la tensión de los puntos AB es igual la tensión de A a la de B y por ende no circula corriente en la resistencia del medio. Y bueno, eso nos ayudaba a nosotros a medir resistencias. Hoy tal vez eso es anticuado un poquitito. Pero entonces lo traje como para poder ir planteando algunas corrientes y ir planteando tal vez algún circuito de leyes de Kirchhoff y ver cómo podemos nosotros ir encontrando estas corrientes y esta solución a estas corrientes. Entonces, ¿alguno se anima a... Bueno, ¿cuántos nodos tenemos dentro de este circuito? ¿Alguno se anima a decirlo? ¿A dar un número? 4. 4, correcto. Los nodos, recuerden que es en donde cambia la corriente eléctrica, ¿sí? O sea, la corriente en todas las ramas, ¿sí? Las ramas son las líneas negras en este caso. En las ramas la corriente es la misma, ¿sí? Y en donde tengo una unión de 3
ramas, la corriente cambia y se bifurca y entonces ahí tengo que empezar a averiguar los distintos tipos de ramas, cuántos son las corrientes. No, no podemos hacer una... Bueno, tal vez sí se podría hacer una para resolverlo, pero no vamos a hacer una transformación de Kennelly. No, no es necesario y es un tema de electrotecnia 1, esa transformación de Kennelly. Mejor no... Mejor hacerlo con sistema de ecuaciones y leyes de Kirchhoff, que es lo que estamos tratando de aprender ahora. Entonces, tenemos 4 nodos. ¿Y cuántas mallas tenemos? ¿Alguno sabe decirlas? ¿O se anima? ¿Cuántas mallas podríamos tener? Recordemos qué es la definición de malla. Entonces. ¿Tres mallas? La definición de malla básicamente es... No son 2. ¿Quién me la dice? ¿Quién nada más? ¿3? ¿4? Serían Dos. 4, 2 triángulos, la interior y la exterior, ¿no? La definición de malla es un trayecto cerrado dentro de un circuito. Y como definición de trayecto cerrado es extremadamente amplia, yo podría tener un montón de trayectorias cerradas completamente distintas. Acá hay marcadas 3, ¿sí? Fíjense, está esta trayectoria cerrada, arranco en el positivo de la pila, voy hasta el punto C, bajo a A, voy a D, vuelvo al positivo de la pila, esta es la trayectoria 1. Después tengo la trayectoria 2, que es por afuera, salgo del positivo de la pila, voy a C, voy a B, voy a D y voy al positivo de la pila, esa es la trayectoria 2. Después tengo la trayectoria 3, en este caso que la trayectoria 3, por cómo está armada, dice voy de C a B, a C, esa es una trayectoria, hasta ahí tendría 3. Podría armar una trayectoria que sería similar a 3, pero acá, abajo, y podría decir voy de A D, a B, a A, ¿podría? Claro, la cuarta sería esa. Podría ser, eso sería una cuarta, podría hacer esta trayectoria inclusive, hacer C, A, D, B, C, ¿podría hacer eso tranquilamente? ¿Podría? Sí, Podría pero... ser otra trayectoria cerrada inclusive que sea C, A, B, D, A, B, C, ¿esa es otra trayectoria cerrada? Podría también, es como un 8, ¿no? En algún lado se van a cancelar algunas tensiones obviamente, podría ser la de por afuera. Hay un montón de mallas cerradas o de trayectorias. Uy, tienen que estar pasando un camión. Entonces, eso quiere decir que los nodos son puntos fijos dentro y son es parte de la topología del circuito que vos tengas ahí adentro. Y después la cantidad de mallas que vos tengas adentro de tu circuito, bueno, en general son un montón más de las mallas. Lo que sucede es que ¿se acuerdan ustedes cuando uno hablaba de las ecuaciones linealmente dependientes y ecuaciones linealmente independientes? Concepto que apareció en el módulo B y que lo deben estar viendo en álgebra, me imagino también. Es que, bueno, de todas esas varias 7 u 8 ecuaciones de mallas que yo mencioné, hay 3 que van a ser linealmente independientes y las otras 4 de las 7 que armamos son linealmente dependientes de esas 3. ¿Qué quiere decir? En verdad, de todas esas 7 yo puedo agarrar cualquiera 3 y escribirlas. Y básicamente eso lo que quiere decir es que yo puedo, bueno, agarrar las que a mí me gusten más para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver este circuito? Bueno, lo primero es las corrientes. ¿Cuántas corrientes voy a tener? Bueno, yo voy a tener tal vez esta corriente acá, que sería la corriente entrante del circuito, ¿sí? Y por ser corriente entrante, vamos a ponerle I total a esto, ¿les parece? Perdón, Julián, no me quedó en claro cómo armarías la cuarta malla, porque como que hay un punto que no sigo ahí. Igual a la malla que armamos antes, pero a la malla 3, pero en el triángulo de abajo. La cuarta malla, vos tenés este recorrido, es la tercera malla, ¿eso lo viste? Sí. ¿Podría circular estas 3 resistencias de la misma forma? Claro, pero si seguís el sentido de la circulación y vendría como desde arriba, entre comillas. En esta acá, ¿a qué te Claro. referís con de arriba? O sea, está circulando, sale de la fuente, va para arriba, por así decirlo, la rama de arriba. En esta trayectoria, en la trayectoria 3, no salís de la fuente.
La trayectoria 3 arranca en el punto C. Vas hacia el punto A, vas hacia el punto B y volvés al punto C. Es esta trayectoria cerrada entre estos, adentro de estos 3 resistores. Y podés conseguir lo mismo en estos 3 resistores de abajo. Listo, las trayectorias 1 y 2 son las que sí o sí tenés en cuenta en la fuente. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, tengo esa corriente y entonces vamos a nombrar las demás corrientes. Corriente I1, corriente I2, ¿no? Si les parece bien. I3 podría ser esta de acá. Esta podría ser I4. Esta es la corriente I total de vuelta. Y acá tengo que decidir alguna de las dos. ¿Alguien se anima a decir y si puede saber cuál de los dos puntos tiene más potencial, si el A o el B? ¿Alguno que pueda saber eso de alguna forma intuitiva? ¿No tienen el mismo? ¿Cómo? ¿No tienen el mismo? Si tuviesen el mismo, la corriente sería 0 y carecería del sentido el problema. Yo voy a poner un sentido aleatorio directamente. A lo sumo, si la corriente nos da el sentido opuesto, directamente le cambiamos el sentido y listo. Entonces, tendría la corriente I1 acá, la corriente I2 sería esta le habíamos dicho I3, esta es la corriente I1, I2, I3, esta es la corriente I4, esta es la corriente I total, porque es la misma que ingresa al circuito de toda esta rama, ¿no? 1, 2, 3, 4, y a esta llamémosla, entonces, I5. Perfecto. Después, lo que yo tengo, o lo que a mí me gusta hacer para entender bien, bueno, hagamos primero las de nodos y después asociamos las ecuaciones de mallas, entonces, si les parece. Entonces, vamos a armar las ecuaciones de nodos que tenemos, entonces, en nuestro sistema. Entonces, vamos a agrandar un poquito la letra. Ahí está. ¿Se ve bien? No, un poquitito más. Genial. Bueno, en el nodo C, ¿alguien que me quiera decir cómo sería la ley de Kirchhoff del nodo C? Podría ser I total es igual a I1 más I2. I1 más I2. Lo importante es ser prolijo cuando uno está resolviendo estas ecuaciones, cosa de no volverse loco, ¿no? Está muy bien. Esa es I1 más I2. Perfecto. La corriente, o en el nodo A, hagámoslo así, ahora ya en orden. ¿Cómo sería en A? ¿Cuáles son las entrantes? ¿Cuáles son las salientes? Entra I1 y sale I3 e I5. Entra I1, es correcto, y salen entonces I3 más I5. Perfecto. Que I5 ¿Cómo? No digo, I5 la asumimos en el caso de que sea corriente contraria, va a salir negativo, ¿no? O algo así. Correcto. En nuestro sistema de ecuaciones va a salir de la otra forma. Nodo B, entonces, entrarían entonces en este caso I2 más I5, ¿no? O sí. Son las dos entrantes y sale I4. Y en el nodo entonces D, ¿cuáles son las ecuaciones que entran y cuáles son las que salen? Entran I3 más I4, I3 más I4, y sale I total. O sea que fíjense que esto es lo que yo les quería decir, con que hay algunas que son linealmente dependientes y otras linealmente independientes. ¿Qué ecuación extra puedo obtener de esto? Fíjense que I total e I total las tengo las dos de acá, en este mismo circuito, ¿correcto? En el nodo C y en el nodo D. O sea que... ¿Y total entra? Claro, no, pero... ¿Ves que acá tengo I total en el nodo C y acá tengo en el nodo D I total? Yo lo que podría escribir es que I1 más I2, ¿a qué puede ser igual? I3 más I4. Gracias. ¿No? Y entonces, de ahí cada uno elige las ecuaciones que le gusten para poder ir planteando, ¿sí? O para poder ir resolviendo
este ejercicio o para poder ir resolviendo estas ecuaciones. Entonces, esto ya lo resolvimos. ¿Qué me queda ahora? Bueno, las de las mallas, que podría elegir 3 mallas distintas o podría hacer muchísimas más. Yo voy a hacer tal vez 2, 3 ecuaciones de mallas, nomás, como para que veamos cuáles son los caminos que tenemos nosotros. Pero previo a las mallas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es una caída de potencial, es un aumento de potencial, esto es un aumento de potencial, una caída de potencial. ¿Qué tipo de magnitudes son? ¿Ven? Hay algo que a mí me gusta hacer siempre. No, no son vectores, Lara. Son magnitudes, las caídas de tensiones no son vectores, son magnitudes escalares. No tienen sentidos, o sea, hay algunos que dibujan una suerte de vector. A mí no me gusta eso, pero está en está en cada persona. Lo que sí me gusta hacer a mí, básicamente, que está bueno, que entiendo que hacia dónde vos lo vas planteando, es describir cómo sería la caída de potencial en cada uno de los elementos. Como lo hablábamos hace un rato con Héctor, ¿puede ser? Conmigo. Con Diego. La corriente eléctrica siempre circula desde donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial. Entonces, a mí me gusta siempre armar las caídas de potencial en cada una de las resistencias. Sí o sí. Esto es un más, esto es un menos, la corriente circulando de más a menos, esto es un más y esto es un signo menos, esta corriente circulando acá, esto es un más y esto es un signo menos, la corriente circulando en este sentido es un signo más acá y en este lado es un signo menos. Y la polaridad de la pila ya te la da básicamente el signo positivo o la polaridad en la cual está conectada. La pila básicamente este es un más y este es un menos, ¿no? Entonces, claro, sí. Hay algunos que a eso le llaman un sentido. Entonces, fíjate que vos, una vez que ya tenés asociados los sentidos de las caídas de tensión, podemos ir recorriendo las mallas y hacer suma como si fuesen sumas algebraicas directamente. ¿Qué quiero decir con que podemos hacer sumas algebraicas? Si yo agarro la malla 1, ¿no? Y la recorro, ¿sí? Fíjate que la malla 1 la recorro a lo largo de toda la malla. ¿Cuánto me deberían dar las diferencias de potencial? 0. 0. Lo dijo Kirchhoff en una de sus 2 leyes, la ley de las tensiones de Kirchhoff. Entonces, si yo voy sumando las caídas de potencial, ¿sí? Y sumando las tensiones y restando las caídas de potencial, básicamente lo que debería obtener es un 0 al final de todo. Entonces, para la malla 1, fíjense que puedo arrancar desde el negativo, siempre con... En verdad puedes arrancar en cualquier lugar, eso no... Pero bueno, la mayoría arrancan en una tensión, por ser nuestro de los primeros ejercicios, hagámoslo así. Entonces yo tendría 13 volts positivos, ¿sí? 13 volts positivos, porque estoy pasando de un potencial más bajo a uno más alto, y después, ¿esto es una caída o es un aumento potencial? Una caída. Una caída, estoy pasando de un potencial más alto a uno más bajo, entonces sería 13 volts menos 1 ohm por... no voy a escribir las unidades porque si no se me va a confundir, o sea, me va a quedar muy largo. Pero entonces sería 1 ohm de la resistencia. Voy a ver si puedo buscar si me aguantan medio segundo. Greek, ahí está. Greek Alphabet. A ver si agarro el ohm del alfabeto griego y si me lo pega bien ahí. En medio segundo. Gracias, Wiki. Te amamos. Me encanta la Wikipedia. No sé si a ustedes les gusta. Yo sí. Bueno, 1 ohm por la corriente I sub 1, que es la que circula por ahí. Después vengo por acá y tendría que menos también 1 ohm por... ¿Quién? 1 ohm por la corriente I sub 3. ¿A qué tiene que ser igual a esto? 0. A 0. Perfecto. Malla 1 la recorrimos. Hagamos la malla 2. La malla 2.
arrancamos, sería la de afuera, arrancamos también desde el mismo punto si queremos, sería más 13 volts, menos, en este caso sería 1 ohm, por la corriente en este caso sería I sub 2, menos, en este caso sería 2 ohms por I sub 4, ¿y a qué tiene que darnos esto? 0, ¿correcto? Malla 3. ¿Dónde la arranco la malla 3 para recorrerla? Si agarro y miro el dibujito, podría arrancar en el punto C, es una opción, ¿sí? O puedo recorrerla en cualquier sentido, o sea, la idea de esto es que uno se vaya acostumbrando a ser ordenado en este tipo de ejercicios. Si vos sos ordenado, una vez que armamos el sistema de ecuaciones, van a ver que ahora yo lo mando a un programa de computación que seguramente Alicia les va a estar quemando la cabeza con que usen este tipo de programa de computación y van a darse cuenta de que podemos resolver estos sistemas de ecuaciones muy sencillamente. Entonces, vamos a encontrar esto. Malla 3. Arrancamos del punto C. ¿Esto qué es? ¿Una caída o un aumento de potencial? Es una caída de potencial, paso de un potencial más alto a uno más bajo, o sea que sería menos 1 ohm por la corriente I sub 1, que es la que tengo circulando en ese lugar. Después, desde A a B, tengo otra caída de potencial por el sentido que elegí yo con I5, o sea que tendría menos 1 ohm también por I sub 5. Y después, cuando voy desde B a C, ¿esto es una caída o es un aumento de potencial? Un aumento. Potencial, ¿sí? Porque fíjense que no podría tener todas caídas de potencial en un lugar si en algún lado tengo que tener aumentos de potencial, porque si no, nunca me daría 0. Si todo es negativo, la suma de todas cosas negativas me dan 0. Entonces, en ese lugar me va a quedar más 1 ohm por I sub 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Me quedó escondidito eso ahí, ¿no? ¿Podría escribir alguna otra ecuación más de esto? Por supuesto. ¿Cuántas más puedo ir escribiendo? Infinitas. Porque puedo armarme otras mallas. ¿Alguno querría armar alguna otra ecuación de estas? Como para que juguemos un poco con estas ecuaciones y vean que podemos resolver el sistema con muchas mallas extras directamente. ¿Podría armar toda una externa de acá? Llamémosle la malla 4, ¿les parece? Lo escribo, lo pongo en verdecito como sería la malla 4. La malla 4 sería esta malla de acá, así. 4, ¿les parece? Y hacemos una más como para decir que esta sería la cuarta malla. ¿Les parece? Bueno, sí. Ahí me parece Dale. que Bueno. te indicaron que hay un número mal puesto, dice I23. No sé, por texto. Sí. Es I23, sí. Como no estaba viendo directamente me quedó así. Bueno, malla 4, como para darnos una idea de cómo se van armando estas mallas 4, fíjense, vamos a recorrer de C a A y de A a D. Ese recorrido ya lo tenemos exactamente igual cuando hicimos la malla 1. Básicamente ese recorrido son dos caídas de potencial, sería 1 por I1 menos 1 por I3, ¿correcto? 1 por I1 menos 1 por I3, son dos caídas de potencial. Y acá tenemos dos aumentos de potencial, porque la estoy recorriendo en el sentido opuesto. Sería básicamente más, entonces, 2 ohms. Ay, me borré el ohm. Menos 2. Voy a agarrar uno de acá. Más 2 ohms por I4, ¿sí? Y más, en este caso, 1 ohm por I2. Igual a 0. Listo. Ya lo interesante pasó, o sea, es entender cómo uno puede ir resolviendo ecuaciones, ¿sí? De una forma ordenada, ¿sí? Para poder buscar una cierta cantidad de incógnitas. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver esto en una calculadora, ¿cuántas incógnitas tengo? 5, ¿no? Que son las 5 corrientes que tengo dentro de mi circuito. 6, si quiero ver la corriente total como la sumatoria de todas las corrientes, ¿no? O sea, sería un sistema de 6 por 6, que es un montón directamente para resolverlo, pero la gracia de que nosotros tengamos
programas como WX máxima es que nos permiten a nosotros resolver, ¿sí?, ecuaciones directamente. Entonces, fíjense, podemos resolver, si uno mira a álgebra de ecuaciones, nosotros podríamos generar matrices para esto y resolverlo con matrices, o podríamos resolver, ¿sí?, un sistema de ecuaciones que nosotros tengamos. En este caso es una ecuación y una incógnita, no me sirve esto. Raíces, resolver un sistema lineal o resolver un sistema algebraico. Resolver un sistema de ecuaciones, en este caso nosotros vamos a tener 5 ecuaciones de las 5 o 6. Vamos a ver si lo podemos resolver con 5 ecuaciones y después la corriente total la podemos calcular extra. Podríamos resolverlo de aparte. Vamos a hacer con 5 ecuaciones. Entonces, ¿cuál sería la primera de mis ecuaciones? Bueno, la primera de mis ecuaciones que yo tengo acá es esta ecuación que yo tengo acá, I1, ¿no? Es igual a I3 más I5, una de las primeras ecuaciones. La otra de mis ecuaciones es la del nodo B, que sería esta ecuación que tenemos acá. La ecuación 3, ¿sí? Básicamente es, yo voy a elegir esta, I1 es I2 más I3 más I4, ¿no? Agarré, no sé, 3 ecuaciones que me gustaban, nodo A, nodo B, ¿no? Nodo A, nodo B y esta ecuación extra que armamos, y después voy a agarrar 2 de estas ecuaciones de mallas. Fíjense que para resolver sistemas lineales, a nuestro sistema no va a entender cuáles son las unidades de nuestro problema. O sea, voy a tener que separar por coma, no me entiende las unidades. O sea, este es un programa de computación, no sabe qué cosas son volts, qué cosas son amperes, qué cosas son estas distintas magnitudes. Entonces yo se las tengo que ir borrando para que solamente me entienda las 5 variables que yo le agregué. 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, y entonces esto es I1, espacio I2, Perdón, Julián. I3, I4, sí. Sí, ¿por qué usás 2 ecuaciones de malla de las 4 que hicimos Hacé la para pregunta. poner en el coso? ¿Cómo? ¿Me escuchaste o no? Me parece que A ver, con delay. te vuelvo a repetir. Vos podés agarrar de esas. ¿De esas qué? En alguna ecuación. Sí, sí, lo escuché, lo Pará, se me escuché. entrecortó Elegí todo. Se me entrecortó todo, dos de no te escuché mallas. nada, perdón. ¿Por qué 2 de mallas? Podría elegir 3 de mallas también. Mientras estén todas las ecuaciones, todas las variables estén representadas del sistema y sean 5 ecuaciones linealmente independientes. A ver si hay alguna que me quedó. De todas mis ecuaciones, ¿sí? Resolver sistema lineal algebraico, que no me las resolvió. Vamos a probar con 6 ecuaciones, a ver si ahora debe haber sido. Uy, no me digas que se me resolvió, las de mallas enteras se me desaparecieron todas. Oh, qué terrible esto. Qué terrible. Escribirlas rápidamente, algunas de las mallas, o por lo menos 3 de mallas. 1 por I3 igual a 0. Si alguno las copió, sería ideal, ¿viste? 13 menos 1 por I2 menos 2 por I4. Hay un botón de deshacer, me parece, pero... No, no me lo tomó. Apreté Control Z un par de veces y no me lo tomó. Ah, ok.
Sí, sí, fue lo primero que probé directamente. Y la I3 sería entonces, sí, sí. I1, o sea, sería 1 por I1 menos 1 por I5 más, en este caso. Esto es un 0 acá. 2 por I4. Y acá sería más, entonces 1 por I2. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahí está. Julián, Ahí está. ¿Qué pasó? ahora se normalizó, pero hace un minuto estabas como lagueado y no se escuchaba y no se veía la parte de Wolfram. Muy bien. Nada, escribí las ecuaciones, las 3 ecuaciones de mallas acá, que estaban marcadas acá directamente. Entonces veamos ahora si así sí lo podemos resolver el sistema. I1, ¿no? Entonces sería I1, I3, I5, estas variables, ¿no? La primera de mis ecuaciones. Ahí lo único que hice fue exactamente esa. La otra de mis ecuaciones sería esta, I2, I5, I4. Y la otra sería esta de mis ecuaciones sin el 0. Perfecto. Y ahora la de las mallas, ¿sí? Que las tendría acá. Tendría 13 por I1 por I3 igual a 0. 1 y 3. 1 y 3 igual a 0. Perfecto. Esta sería la otra. Guarda con el 13S negativo. 13 menos 1 por I2 menos 2 por I4 igual a 0. Y entonces la ecuación 6 sería la de la otra de las mallas. Y ahí esperemos que esto sí. 1 menos 1 por I5 más 1 por I2. Y entonces mis variables entonces ahora serían I1, I2, I3, I4, I5. A ver si las podemos resolver ahora. Y ahí me lo resolvió. Directamente, si uno quiere todo esto, o creo que al final de todo uno le puede poner ratsimp o numer, acá al final de todo, pones coma numer y te lo devuelve en valor numérico, ¿sí? Y podemos calcular, ¿sí? Todas las ecuaciones y todas las mallas, o por lo menos todas las corrientes de todos los circuitos. Fíjense, dato curioso, que la corriente de I sub 5 me dio positiva, o sea que habíamos puesto correctamente el valor de la corriente directamente. O sea, el sentido de la corriente I sub 5 tenía este sentido directamente. A ver si hay algunas preguntas. Julián, Sí, perdón. ¿Podrías poner un segundo que quiero ver algo? El el pizarrón. pizarrón, ok. Lo podés Sí. ingresar desde el link que les compartí a ustedes, pero En la tercera ecuación, ¿de cuál? ¿Todos I1, o mallas? la de mallas, Sí. Ah, ¿el sentido de I1 no es el contrario? sí, tenés razón. Fíjate que me faltó un negativo acá. Entonces vamos a agregarlo en mi resolución de acá. Sería la última de todas las ecuaciones. Mirá, gracias por esta ecuación es negativa No me cerraba. directamente. Mirá, y decía, me dan todos números re lindos ahora. Fíjate que ahora dan todos números enteros y ordenados. Muchísimas gracias por encontrar ese error directamente. Fíjate que ahora da I1 da 6, I2 da 5, I3 da 7, I4 da 4, I5 da menos 1. La corriente I5 entonces tiene sentido opuesto del que nosotros elegimos directamente. Qué bueno que encontraste ese error. Gracias. Buenísimo. No, de nada. Bueno, si les parece, los dejo ir a descansar un ratito, a comer algo y, bueno, a tomarse el sábado. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo que haya que resolver antes? Y si no, me despido. ¿Qué cosa no te queda claro, Francisco?